Buenas, mi nombre es René Choi y yo soy profesor de economía. También enseño estadísticas y finanzas. Hoy estamos aquí para conversar acerca de COVID. El otro día uno de mis estudiantes me preguntó que qué pensaba yo que iba a ser COVID, si iba a ser una recesión o iba a ser una depresión. Y me puse a pensar porque básicamente la respuesta depende de los acontecimientos que están sucediendo en este momento. Entonces vamos a hablar un poco también de la definición de estas cosas, porque la mayoría de la gente cuando habla de esto básicamente dice, bueno, pero se siente así o se siente de esta forma, y en realidad nosotros los economistas tenemos definiciones para esto. Así que vamos a conversar acerca de eso. Primero que todo, vamos a decir que hay un grupo de economistas que son los que declaran este tipo de cosas en los Estados Unidos. La entidad a cargo de declarar una recesión o depresión en los Estados Unidos es el NBER o el National Bureau of Economic Research. Y eso es una entidad privada que básicamente es un grupo de economistas y ellos deciden si algo se llama una recesión o una depresión y cosas así. Normalmente el gobierno no es el que declara estas cosas, pero el gobierno es el que tiene la información para hacer la declaración de esto. Entonces, para poder hablar un poco más de esto, vamos a ver la definición de una recesión. Una recesión, de acuerdo al NBER, es básicamente 2/4 consecutivos de caída del Producto Interno Bruto en el país. Un cuarto de año son 3 meses. 2/4 de año básicamente son 6 meses. Por lo tanto, una recesión es cuando se cae el Producto Interno Bruto o cuando se contrae el Producto Interno Bruto en tu país por lo menos por 6 meses consecutivos. 2/4 de año. Ahora, vamos a ver la información que tenemos acerca de eso. Hay dos entidades grandes en los Estados Unidos que utilizan la información que se provee allá afuera por los estados y las compañías, y ellos son los que básicamente nos dicen cuál es la tasa de desempleo, por ejemplo, y el tamaño del Producto Interno Bruto. Las dos entidades que usted tiene que en este momento entender, uno es el BLS.gov o el Buró de Estadística de los Estados Unidos, en inglés se dice Bureau of Labor Statistics, y si quieres ir al website de ellos es www.bls.gov, www.bls.gov. ¿Ok? Esa es la entidad en los Estados Unidos que se encarga de básicamente saber cuál es la tasa de desempleo. Ellos la calculan. ¿Ok? Ahora, de acuerdo al Buró de Estadística, en marzo la tasa de desempleo fue de 4.4%. En abril la tasa subió a 14.7%. En mayo bajó a 13.3% comparado con este mes. Entonces bajó de nuevo en junio a 11.1%, bajó en julio a 10.2% y bajó en agosto a 8.4%. Ahora, si tú miras esa data, utilizando solamente la tasa de desempleo, te darás cuenta que la recesión básicamente sucedió o fue más severa entre el mes de marzo y abril. Porque aquí fue básicamente donde se perdieron todos los trabajos y ese fue básicamente el momento donde se decidió cerrar todo por COVID, por lo menos por un tiempo, en la mayoría de los estados. Ahora, si usted quiere saber cuánta gente está desempleada, por ejemplo, el tamaño de la fuerza laboral en los Estados Unidos es de 157 millones. Cuando se dice que hay 8.4% de la población, 8.4% de los trabajadores sin trabajo en este momento, desempleados, estamos hablando de 8.4% de la fuerza laboral. En este momento, en este video, el 8.4% de 157 millones es 13 millones de personas. 13.2 millones de personas en este momento están desempleados
con una tasa de desempleo de 8.4%. Ahora, para que usted entienda esta data, vamos a compararla un poco, por ejemplo, con la recesión del 2008-2009. Cuando la tasa de desempleo llegó al máximo en el 2008-2009, y acuérdese que esa recesión fue un poco más lenta, en el sentido de que tomó más tiempo llegar a esa tasa de desempleo. Al principio de año, en el 2008, todo estaba bien y la economía tenía una tasa de desempleo de cerca de 4%, más o menos como la ven aquí. ¿Ok? Entonces, en el año 2008 fue cuando básicamente se empezó a desarrollar la tasa de desempleo, y el máximo de la tasa de desempleo no fue hasta como febrero o marzo del año 2009. Entonces la tasa de desempleo en ese momento subió hasta un 10.1%. En esta vez ya tenemos una tasa de desempleo de abril de 14.7%, que es una de las tasas más altas. Para ver una tasa así tan alta tenemos que ir a la Gran Depresión de 1929, y el año sería por ahí más o menos como en 1933, cuando la tasa estaba casi 20 y algo por ciento. Ahora, estos números, como pueden ver, son históricos, y básicamente quiere decir que este mes fue muy malo. Marzo, abril y mayo fueron muy malos para la economía. Ahora, vamos a hablar del cambio del Producto Interno Bruto, porque tú tienes que poner múltiples tipos de data juntos para saber si está en una recesión o vamos a entrar en una depresión. Ok, ahora, ¿cuál ha sido el cambio del Producto Interno Bruto? Mira, este es el tercer cuarto del 2019. Otra cosa que tienes que entender acerca de la data es que se toma como un mes en salir esta información después del cuarto. So, por ejemplo, si estamos en enero, febrero y marzo, esta información no sale casi como hasta abril, a fines de mes. Entonces se toma tiempo para esta información básicamente ponerla juntas y que salga. Ok, entonces, en el tercer cuarto del 2019 la economía creció a un 2.6%. En el cuarto del 2019, y de nuevo esta data es data la sacarían en enero del 2020, estamos hablando de un crecimiento de 2.4%. Entonces, en abril, porque acuérdense que estamos enero, febrero y marzo, eso es el primer cuarto, entonces en abril salió que hubo un bajón del Producto Interno Bruto, un cambio negativo del Producto Interno Bruto de 5%, y en el segundo quarter de 31.7%, un cambio del Producto Interno Bruto. Estos dos números que ustedes ven aquí son históricos. Este tipo de cambio de Producto Interno Bruto no ha sucedido en los Estados Unidos, ni siquiera en la Gran Depresión, en esa cantidad de tiempo. En otras palabras, fue muy bajo, la compresión de la economía, el slide, la caída, básicamente fue demasiado rápida para el tiempo que se tomó. Normalmente eso se toma más tiempo. Bueno, en este momento los números para el tercer quarter del 2020 están mucho mejor. Por supuesto, porque como pueden ver, los números aquí fueron los peores en este tiempo. Y como puedes ver, la tasa de desempleo está como regresando. Ahora, vamos a hablar de por qué. ¿Por qué fue que sucedió y por qué es que está regresando? Ahora, yo quiero que tú pienses en la economía como una línea. Aquí tenemos la línea de tiempo y aquí tenemos el Producto Interno Bruto, o lo que se llama GDP. ¿Ok? Ahora, en algún momento en febrero y marzo se cerró la economía y por lo tanto hubo básicamente un bajón bien fuerte de la actividad económica. En algún momento por ahí, febrero, marzo, abril, en algún momento por aquí, el Congreso empezó a ponerle dinero
a la economía, lo que se llama un bailout o un stimulus plan. El nombre del plan de estímulo en este momento es CARES Act, es el más grande, y estamos hablando de cerca de 3 trillones de dólares. Depende de cuándo lo contemos después, pero en este momento estamos hablando de cerca de 3 trillones de dólares. Y lo más grande, que la porción más grande de eso, son préstamos a compañías para que no voten a los trabajadores. En este momento hay muchas compañías, compañías de aviación, compañías de hoteles, compañías de cruceros, la mayoría son compañías de servicio que tienen mucha gente y todavía le están pagando su salario, pero esas personas no están haciendo nada. O básicamente no están trabajando porque no hay clientes. El otro día yo vi una entrevista del CEO de uno de los hoteles más grandes de los Estados Unidos. Y él estaba diciendo que básicamente la cantidad de gente que está entrando en los hoteles hoy en día no es ni siquiera un cuarto de las personas que ellos tenían cuando todo esto comenzó. Un cuarto. Eso quiere decir que ese hotel tiene que básicamente votar a casi 3/4 de sus trabajadores. Ese CEO también estaba diciendo que ellos no han votado a casi nadie. Por lo tanto, la razón por la que esas personas tienen empleo es porque el gobierno, el Congreso específicamente, pasó el CARES Act y todavía estamos manteniendo la economía con esos loans, esos préstamos que se le dieron a las compañías para que mantuvieran a todas esas personas. Ahora la pregunta es cuánto van a durar esos préstamos y qué tiempo pueden esas compañías tener a esos trabajadores sin hacer nada. En este momento, como ustedes pueden ver, se están poniendo mejores las cosas. La tasa de desempleo, la caída de la economía ha sido bien severa, pero la tasa de desempleo subió. Imagínate este azul de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo subió bien rápido, pero en este momento está como haciendo esto. Entonces, técnicamente, si el tercer cuarto de este año es positivo, se puede decir que ya no estamos en recesión. Pero es como es técnico. En otras palabras, ya tuvimos los 2/4 negativos, que es lo que es una recesión. Y entonces si el tercer cuarto sale positivo, si tenemos un 2020 Q3 positivo, que lo más probable es que lo tengamos, porque esta caída fue increíble. ¿Ok? Si tenemos este cuarto positivo, entonces técnicamente tú puedes decir, ya no estamos en recesión. Pero en realidad así no es como funcionan las cosas. Porque hay veces que tú ves como una vuelta económica, como que todo vuelve a la normalidad, pero se vuelve a caer de nuevo. Y ahora por eso tenemos que conversar de lo que está sucediendo en las compañías. Si las compañías mantienen a todos esos trabajadores, literalmente sin entrada de dinero, se van a la bancarrota. Estamos hablando de las compañías de aviación, de los aeropuertos que no han votado muchos trabajadores, etcétera, etcétera. Hay muchas compañías y muchos gobiernos en este momento que no tienen suficiente dinero para mantener a todos esos trabajadores indefinidamente. Por lo tanto, o se necesita una segunda ayuda grande del Congreso, o esos trabajadores eventualmente van a estar desempleados de nuevo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Qué más puede hacer el gobierno? ¿Y cómo sabremos si estamos de nuevo en recesión o en depresión? Bueno, el gobierno dio préstamos a las compañías y muchas compañías no han votado gente por el préstamo. Eventualmente el préstamo se acaba y si no vienen los clientes va a subir la tasa de desempleo. Los cheques directos ya se acabaron, eso llegó una sola vez, se utilizó o no se utilizó. Yo no sé qué hizo usted con su dinero, hay gente que pagó deuda, hay gente que pagó su mensualidad en ese mes, pero ya, eso fue una sola vez. Hoy en día la gente con desempleo estaba recibiendo $600 extra encima de lo que le toca de desempleo
eso se acabó también. Y por orden ejecutiva del presidente, en este momento hay ciertos estados que están recibiendo $300 extra encima de lo que le toca de desempleo. Ahora, todo esto es temporal, porque en este momento la deuda nacional está creciendo a casi 3 trillones al año. Esto es lo que se llama el déficit, la diferencia entre la cantidad de taxes que estamos colectando y la cantidad que se está gastando en el gobierno en este momento en los Estados Unidos. Con una deuda de 3 trillones que es histórica y es el doble de la peor que tuvimos durante el tiempo del presidente Obama. Con este número de 3 trillones eso no es sostenible. Por lo tanto, hay que buscar alguna forma de que regrese la actividad económica. De lo contrario, va a ser un año 2021 muy malo, encima de lo que se está conversando del fall en el 2020. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver en los próximos meses para saber si esto va a seguir siendo una recesión o en realidad vamos a salir de ella? La actividad económica tiene que regresar. Los negocios tienen que volver a abrir. Pero por supuesto, la gente no va a querer salir si se cree que se va a morir. COVID es cierto. COVID no es ningún flu ni ningún catarro. Los números, la data ya está ahí. Este país tiene más muertos que ningún otro lugar y tiene más porcentaje de gente con el virus. Esos números no son algo que se puede negar. Y de nuevo se están colectando ahora, no colectándose en otro tiempo, ni nadie los está inventando. Los números están ahí. Ahora, ¿podemos abrir? Sí podemos abrir. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Probablemente despacio. Todo depende de la ciencia y el COVID-19 y cómo se desarrollan las cosas. Si básicamente tenemos un invierno bien malo, como están anticipando algunos médicos, lo más probable es que continuemos en recesión este año. Si tenemos un invierno normal y no tenemos la entrada a esa hora del COVID junto con el flu, que es normalmente lo que nos da bien fuerte en el invierno, lo más probable es que se acabe la recesión en algún momento al principio del año que viene. Yo anticipo que seguimos en recesión por un tiempo y que la economía necesita más estímulo. En este momento el Congreso no ha pasado nada y lo más probable es que no lo haga hasta después de que se decidan las elecciones. Una de las cosas buenas acerca de estos videos es que usted puede hacer sus propias conclusiones. A mí siempre lo que me gusta es darle la información. Ahí está la información. En este momento estamos en recesión porque no tenemos la última información, pero si el tercer cuarto del 2020 es positivo, técnicamente puede decir que saliste. Pero si el cuarto de nuevo es malo, no saliste nada. Es como, imagínate que estás como creciendo, pero vuelves de nuevo a caer. ¿Ok? Entonces, lo que se anticipa en este momento es que con la gran caída vino la gran recuperación y estamos ahora como así. Pero todo depende de qué tanto tiempo duren esos préstamos, porque si no dura mucho tiempo, eventualmente las compañías van a tener que empezar a votar a todas esas personas. Y los desempleos masivos en algunas compañías ya están sucediendo. Solamente tiene que leer las noticias de negocio para que usted vea. Hay compañías que se están yendo a la bancarrota, hay compañías en este momento bien grandes que no han podido sobrevivir. La industria de servicio en este momento está en problemas bien severos. Es la que más fuerte ha tenido problemas en este momento. Y la mayoría de la recuperación o no depende de si tenemos una vacuna efectiva y si tenemos tratamiento efectivo para el COVID. Y depende de cómo se desarrolle el COVID. Básicamente depende de la medicina. Esta no es una situación normal. La última vez que tuvimos algo así parecido fue en 1918.
¿Ok? Entonces no es algo que está anticipado. La mayoría de las cosas que usted ve son reacciones que estamos tomando pensando en lo mejor para el público. Bueno, espero que le guste mi explicación acerca de si vamos a tener una recesión o una depresión. Yo espero que sea una recesión, espero que todo se acabe rápido, pero los números en este momento enseñan que si el gobierno federal no hace más nada en algún momento después de la elección, lo más probable es que estemos en recesión por un buen tiempo. Yo soy el profesor Choi, gracias por seguirme.